historiador Iván Gatón, con quien hemos conversado en varias ocasiones a lo largo de los años en este espacio. Es una pena, Iván, bienvenido, gracias, que todavía los conflictos de los que hemos hablado, el de Rusia que viniste hace 2 años, recuerdo, ¿te acuerdas cuando recién empezaba? El de Rusia con Ucrania y el conflicto que se ha desatado el año pasado entre Israel y la Franja de Gaza, Hamás sobre todo, sigan vigentes. Y ahora vemos en el Ecuador otro conflicto, o sea, el mundo está movidito. Sí, eso la geopolítica nos muestra de que los seres humanos no cambian su esencia. De hecho, hay un libro que tuve la oportunidad de releer, porque lo leí cuando era muy muchacho. Entonces se llama Los viajes de Gulliver, Ah, sí. de Jonathan Swift. Las aventuras de Gulliver. Y es un libro que se publica en 1723. Y Jonathan Swift ubica a Gulliver en un reino donde no hay guerras. Entonces, las personas, los que están allí, que mandan, le dicen, hey, pero tú pareces humano. Y los humanos, que se llaman Yahoos, como Yahoo, pero Yahoos, son avariciosos, son violentos y queremos hacerte la prueba. Y entonces dice el que lo está examinando, yo quiero que me expliques el por qué ustedes, los sacerdotes que tú me dices que son elegidos por su sabiduría y por su bondad, a final del camino he descubierto que no es así, que los congresistas no son elegidos por el amor a la patria, porque por lo que he podido revisar, no es así. Y cuando miro la historia de la cual tú me has hablado, lo que veo es que la perfidia, la traición, la codicia, El ansia de poder, se suman para provocar baños de sangre a través de la violencia. Estamos hablando del principios del siglo XVIII, pero algo que me llamó poderosamente la atención es que le preguntan, ¿y de qué manera tú eliges a un líder? Mario Vargas Llosa, que ha leído el libro, por supuesto, hizo una serie para la radio peruana y en esa relación o síntesis que hace Vargas Llosa ahí explica en la narración, se explica en la narración, que la forma en la cual Gulliver dice que se elige al líder de la siguiente manera, que el que le anda más detrás y que tiene que lamerle las posaderas 3 veces al día, oh Dios, estamos hablando de hace 3 siglos. de ahí viene la expresión española, Ese es quien, que no la voy a mencionar. Ese es a quien la gente termina eligiendo como líder. Ajá. Entonces, Gulliver, que ya se la ha llevado, le dice, no, mire, nosotros elegimos a los líderes por sus cualidades, es decir, sabiduría, valentía, amor a la patria. Oh, le dice, pero me falta algo, y es saber si tú eres violento. En tu pueblo, ¿por cuál razón cometerían un acto de violencia? Y le dice Gulliver, mira, esos son los humanos que les gusta pelear por cualquier insignificancia. Por lo único que nosotros vamos a una guerra es por defender a aquellos que no tienen manera de salvar a su pueblo de la opresión del más fuerte. El mundo no ha cambiado. Tenemos escenarios distintos. Así es. Y todo lo que María Cela venías planteando, en pleno siglo XXI, decir que en Gaza hay un promedio de 250 muertos diarios. Hoy vi una foto de 4 niños que me quería morir. No sé cómo ponen eso en las redes sociales.
en el Twitter de Palestina Hoy, que es la cuenta que yo sigo. Es terrible ver esa imagen. Pero del otro lado, que un movimiento como Hamas, que en su momento estuvo apoyado por el propio Benjamín Netanyahu, Sí, porque era la forma de dividir a la Organización de la Liberación Palestina de Yasser Arafat, cometa las atrocidades que hizo, oiga, y que el complejo militar industrial, muy bien, gracias, está muy sonriente. No, pero hay muchas cosas de... Vamos un día a hablar otra vez de esto porque todavía nadie ha explicado en Israel cómo fue que la inteligencia israelí pudo haber dejado pasar un plan que tenía tantos meses orquestándose con incluso ensayos y grabaciones que hicieron de cómo iban a realizarlo todo, cuando ellos son los más enterados del mundo de todas las maneras posibles. Además tienen incursiones y lo sabemos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar de República Dominicana, vamos a hablar de la tierra, de la Hispaniola, de por qué los dominicanos deberíamos sentirnos mucho más orgullosos de la tierra que tenemos y de qué estamos dejando de aprovechar a nivel de exportación de imagen de marca país para el resto del mundo. ¿Qué estamos desperdiciando los dominicanos? Lo primero es que desde la perspectiva geopolítica existe una teoría que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos de Immanuel Wallerstein, en la cual dice que si bien es cierto, la humanidad tiene una edad antigua, una edad media, hay una edad moderna que comienza ¿con qué? Con el descubrimiento o el encuentro con América. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos perdido de vista que todo lo que es la hegemonía occidental o europea en el resto del planeta, que visto desde la perspectiva del gran historiador británico Arnold Toynbee, en el futuro se tendrá que estudiar cómo fue que Occidente impactó culturalmente en el resto del planeta. Pero ¿dónde comienza todo eso? Todo eso empezó ¿dónde? Aquí en la Española. La gente pasa por alto que esta isla, que en latín se escribe Hispaniola, es donde en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, usted ve el Alcázar de Colón, pero el Alcázar de Colón es la primera fortaleza de América, pero el Alcázar de Colón es donde residía el primer virrey, porque distinto a otros imperios, el imperio español, y ubiquémoslos en su contexto, es un imperio que de entrada, una de las mujeres que más ha influenciado en la historia, que se llama Isabel de Trastámara o Isabel de Castilla o Isabel la Católica, puso literalmente en su testamento que los indígenas eran sus súbditos, igual que los de Castilla, que no los respetaran luego, pero eso es lo que permite luego los derechos humanos y algo importantísimo, el mestizaje. Pero también Isabel la Católica abre el espacio a algo que aquí nunca se ha tomado en consideración para divulgar. María Cela, cuando Fray Pedro de Córdoba se reúne con los padres dominicos en 1508 y asigna a Fray Antón de Montesinos para que lea el sermón de Adviento, tenemos el discurso más importante del cristianismo después del sermón de Adviento o del sermón de la montaña de Cristo. ¿Por qué? Sí. Porque en la visión aristotélica se justificaba la esclavitud. La gente piensa que la esclavitud fue al negro. No, 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 no. Vean a Espartaco, vean la antigua Roma. La esclavitud siempre existía, pero era por deudas. Lo que pasa es que los portugueses se inventan la esclavitud en base ¿a qué? En base al color de la piel. En un momento que es ya el siglo XVI, donde los portugueses son los primeros que comienzan a conquistar y llegan a China. Entonces, en ese discurso se establece que no, espérense. Que tienen derechos. Tienen derechos, pero eso se lleva a Salamanca. Es el primero en la historia de la humanidad, es el primer discurso por los derechos humanos en la historia después de Cristo, porque Cristo, por supuesto, estamos hablando antes de Cristo, después de Cristo, pero es el primero, así está reconocido.
Pero algo El de Fray importante Antón de Montesinos. Yo es- soy la voz de que clama en el desierto. Pero ese discurso llega a Salamanca y en Salamanca, Francisco de Vitoria, todos los pensadores de ese momento, lo que se llama en latín ius gentium, los que estudian derecho saben, ius, el derecho de gentes. Y eso es lo que da paso entonces a lo que evoluciona y conocemos como derechos humanos. Pero eso, ¿dónde se hizo? Eso fue aquí. Aquí. Pero algo que... Hay un monumento en el malecón. A los turistas se le dice ese Fray Antón de Montesinos, el del sermón de yo soy el, pero no, tú quieres decir que no se le da la importancia. No, porque cuando usted habla que en el mundo lo primero, los derechos humanos que son erga omnes, porque ante todos, en latín se dice así, los derechos humanos que son imperativos, es decir, que es obligatorio, que son vinculantes. Señores, pero eso fue aquí. Pero aparte de eso, habíamos pensado que el propio presidente John Fitzgerald Kennedy, en un momento dado, refiere, en Estados Unidos tenemos un problema en el conocimiento de la historia, y es que se nos dice que todo comienza a partir de la llegada de los padres peregrinos en el Mayflower en el 1620. Sucede que en Nuestra Señora de la Concepción de la Vega llega un alcalde llamado Lucas Vázquez de Ayllón. Y en el año 1526, 95 años antes que los padres peregrinos. Pero también la gente, cuando va a la Florida, le dicen, visiten San Agustín, porque San Agustín es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, que la fundó Pedro Menéndez de Avilés. Pero eso se funda es en el año 1565. Pero el alcalde mayor de La Vega, con jurisdicción, me perdonan los santiagueros, porque Santiago pertenecía a La Vega y Puerto Plata también, sale con una flota, con varios barcos, con sacerdotes, y funda en la bahía de Chesapeake en 1526 desde Puerto Plata, San Miguel de Guadalupe. Es decir, que la primera ciudad que se funda en Estados Unidos en el norte, porque también, y disculpen los amigos boricuas. Salió de aquí. Salió de aquí, pero los amigos boricuas que perdonen, porque cuando se habla de la Florida, se habla de Ponce de León y como Juan Ponce de León, sus restos están en la Catedral de San Juan De Puerto Rico. y de San Juan de Puerto Rico y dicen que él salió de San Germán. Disculpen, todos los documentos indican que Juan Ponce de León, que descubre la Florida el 27 de marzo, domingo de 1512, su residencia, su casa fortaleza está en San Rafael del Yuma, porque esa Está es la hoy día conservada, bueno, totalmente conservada. restaurado o La utilizan recreado, para hacer bodas. pero recreada. No. Original, de piedra. De piedra. La gente no sabe lo que se pierde. Lo que pasa es que mi familia Con la piedra, del lado piedra paterno original. es higüeyana. Entonces, desde pequeño, yo Ustedes botaba clorofila desde Sabana Grande de Boyá a Higüey. Tú botabas el campo. Yo botaba el campo yendo a Higüey. Y entonces me llevaban a San Rafael del Yuma porque tenía familiares en Yuma y en Boca de Yuma. Entonces, desde allí, con Antón de Alaminos, que es uno de los marineros más famosos de la antigüedad, porque es el que descubre la corriente del Golfo, que es la corriente que permitía a los barcos, recuérdense, que los barcos no tenían motores y eran en Eran base con al velas. viento y a las corrientes de agua. Entonces, la Florida, ¿desde dónde se descubre? Desde aquí, porque Ponce de León es a quien Nicolás de Obando le encarga sofocar la rebelión que existía en el cacicazgo de Higüey. ¿Y a qué se dedicaba Ponce aquí? O en Ponce San de Rafael León. del Yuma. No, Ponce de León era
uno de los que estuvo en la toma de Granada con Fernando el Católico España. en el año 1492, cuando envían aquí en a Castilla. Francisco Bobadilla como pesquisidor que metió preso a Colón, envían entonces a Obando y él viene con Obando, aunque algunos dicen que pudo haber llegado con Colón en el segundo viaje, pero sí está comprobado que es Obando quien lo envía a Higüey y allá él funda lo que se llama Salva León de Higüey. Pero un dato importante, nosotros que somos mulatos, en mi caso, que tengo un poco de sangre yoruba, el primer negro que llega a América es un negro que estaba con Ponce de León y con Fernando el Católico cuando Boabdil estaba entregando las llaves de Granada, llamado Juan Garrido. Juan Garrido, Bautizado entonces, cristiano con ese cristiano, llega aquí y luego con el hijo de Ponce de León, que se dice que estaba buscando la fuente de la juventud, de la eterna juventud, porque estaba casado con una india mucho más joven que él. En esos tiempos no existía ninguno de los medicamentos que existen ahora. Entonces, el hijo que él tiene con esa taína, llamado Gonzalo Ponce de León, se va con Garrido a Cuba y de allá se van con Cortés a la conquista de México y es Juan Garrido a quien luego Carlos I y V del Sacro Imperio Romano Germánico le da la pensión porque es el que lleva el trigo. El trigo que hoy se produce en Estados Unidos lo llevó él. Pero no solamente eso, sino que Juan Garrido es el que construye en tierra firme la primera ermita cristiana. Pero dejamos a Garrido. El que descubre el Océano Pacífico es alguien que le debía a todos los santos aquí en Santo Domingo. Se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Y Núñez de Balboa se fue con su perro de polizón y luego descubre lo que se llama el Mar del Sur. Pero hay otra figura importante. Pero Núñez de Balboa salió de aquí también. De aquí. Sí, bueno, todas las expediciones salían de la Hispaniola. Pero Alonso de Ojeda... Pero muchos de ellos vivían aquí. No, es que vivían aquí. O sea, Pizarro... no es que pasaban por aquí. No. Pizarro, que conquista el imperio Francisco Inca. Pizarro. Aquí era Baquiano. El Baquiano era el que conocía los caminos, por donde había que caminar. Y el que descubre las Islas Galápagos es nada más y nada menos que Fray Tomás Berlanga, que era sacerdote dominico aquí, y es el que trae los plátanos de las Canarias, porque era un botánico. Eso que a nosotros nos gusta tanto, las musáceas, de hecho en México se le llama plátano dominico. Dominico, ¿por qué? Por los padres dominicos. El dominicano conoce su zona colonial, sobre todo los capitaleños y todos aquellos que han venido del interior y van y visitan la zona colonial y toman su tour y además estudian, porque nosotros estudiamos nuestra zona colonial, nuestra historia, conocemos el acueducto, bueno, el alcantarillado, no lo conocemos, no hemos andado por ahí a pie, pero sabemos que es el mejor que tiene este país y que nunca se ha inundado la zona precisamente por el encofrado, el tamaño que tiene, la amplitud, pero además conocemos nuestras primicias, la catedral, la primera calle de piedra, la primera casa de piedra, etcétera, el primer reloj de sol, todo eso. Pero realmente estamos conscientes o están los historiadores dominicanos o han creado el concepto de tierra de primicias y de importancia en la creación de ese concepto que tú estás desarrollando aquí y que dices que nos serviría muchísimo más a los dominicanos a nivel internacional? Lo que sucede es que... Porque es tú penoso, tienes una María forma de Cela, ver lo que yo no lo había visto antes. Que hay algo que debe darnos pena, porque la historia no es pasado, la historia es futuro. De la historia es donde nosotros tenemos la base para evaluar lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. La historia es la que nos permite, a partir de que usted dice, hay un alcantarillado que se creó, ¿cuándo Obando? Estamos hablando de... Más de 500 años. De 500 años.
donde la gente hace turismo, que camina por ahí. Hay alcantarillado sanitario de aquella época y que hoy nosotros, con toda la tecnología del mundo, pasemos la vergüenza de que Obando nos ponga en el espejo y nos diga, mira, 500 años después, lo que se hizo aquí se mantiene. Es que eso no se puede Entonces, hacer. que nosotros hablemos de que recibimos turistas, 10 pero millones. que el turismo sea de sol, arena y playa y que nosotros no podamos mostrarle al mundo, con hechos, con construcciones, y decirle, mire, ahí ese edificio que usted ve, que se llama el Alcázar de Colón, ahí vivió la primera mujer gobernante de América, que se llamó María de Toledo. Aquí la gente que vive en Villa Consuelo es que sabe quién es María Toledo. Y cuidado. Los estudiantes. Y cuidado. Los estudiantes tú has encontrado en todas tus cátedras que tú has dado, que no saben quién era María de Toledo, que no saben quiénes eran las damas, por qué esa calle se llama Las Damas, por qué las primeras mujeres de la corte española llegaron aquí a esta tierra y vivían con ella en el Alcázar. Todo eso lo aprendimos nosotros, yo por lo menos lo aprendí en el colegio. Y aquí hoy en día en las escuelas no se está enseñando esto. Tú que andas por ahí dando clases en universidades y a muchos muchachos, tú notas que no tienen el conocimiento. Lo que a mí me preocupa es que si no tenemos un conocimiento de nuestra historia, eso es como cuando usted como persona ni siquiera sabe quiénes fueron sus abuelos. Usted no sabe bien ni siquiera sus padres de dónde vienen, usted anda desinteresado. ¿Y qué pasa? Pero has notado falta eso, de identidad. No, eso que te preguntaba es que yo. nosotros tenemos una falta de identidad terrible. Sobre todo en los últimos 30 años, 40 años, la educación, hoy en día, la educación ha ido de mal en peor. Pero hay algo. Porque antes era otra cosa. Yo que recorro, porque Tú lo sabes en tu pueblo. Sí, no, yo tengo que decirlo porque estoy recorriendo gran parte del país. El lunes estoy en las matas de Farfán. Exacto. Con los bachilleres, porque dije, no puedo seguir exclusivizado a nivel de maestría o fuera del país, donde yo veo a muchachos de bachillerato que yo le pregunto en Tamayo, a un grupo donde tengo casi todos los estudiantes de bachillerato, y no sabían, solamente uno sabía quién era Gregorio Luperón. Y eso es más reciente, que se aprendan un nombre en taíno, 500 años atrás. Pero ¿sabe qué sucede? Que hay una gran irresponsabilidad de parte, no solamente del sistema educativo, sino de los padres. ¿Por qué? Porque hemos dejado todo en manos del político o del profesor. Entonces se requiere, porque los políticos responden a las necesidades que presentan la gente. Y si los padres andan tan entretenidos que no pueden ni siquiera enseñarles a sus hijos quién era su abuelo, quién era su bisabuelo, eso fundamental, entonces no se puede hacer patria. La historia del siglo pasado es desconocida en este país. O sea, historia para nosotros reciente, que la vivimos y la vimos, pero las nuevas generaciones no conocen mucho de los héroes que tuvimos y que lucharon en la revolución y por la Constitución y por devolver al país. No conocen esa historia, que fue el otro día. Lo que yo sí puedo decirles, señores, es que las sociedades, y siempre lo digo, cambian en la medida en que cada uno de nosotros cambia. Y cuando usted cambia es porque dice, déjame yo colaborar. Si cada uno de nosotros se busca un libro de historia, nos buscamos a don Frank Moya Pons. Vamos a verlo. Nos buscamos a don Frank Moya Pons. Historia de la República Nos buscamos Dominicana. esto. Espérate, ve despacio para que la gente lo vea. La Ven. conquista vista para escépticos. La conquista de América contada para aquí escépticos. en este libro que dicen que Riquillo Juan hablaba inglés y hablaba alemán, aparte de que hablaba taíno y hablaba ¿Cómo? español. Eso es de un historiador. Inglés y alemán. Sí, eso lo Enriquillo. dice en este libro, dice de Enriquillo. Bueno, Y- los chicos se tenían que leer, todos nos teníamos que leer el libro Enriquillo que tú leíste y que todos leímos. Hoy en día, Manuel de Jesús Galván. hoy en día me imagino que los chicos también lo están leyendo en la escuela. Pero, y esto fue una idea No sé. con jóvenes que se me ocurrió. ¿Por qué? Porque dije, no, déjame hacerle algo a los jovencitos.
y ya el año próximo, digo, que ya estamos en el año próximo. Ya estamos en el año próximo. Llegó. Vamos a publicar esto para ponerlo a disposición para los jovencitos que leen los mangas japoneses. Oh, entonces hice una versión de todo lo que hemos hablado aquí, pero para los jóvenes dominicanos. El superhéroe de la historia y la geopolítica, Iván Gatón. Qué bueno está este cómic. Iván Gatón, las super maravillas de la primada de América. Mira qué bueno, qué buena iniciativa, me encanta. Aquí la vamos a apoyar cuando esté ya publicado, cuando lo editen, lo publiquen, aquí vas a venir y lo vamos a promover, porque realmente tenemos que hacer este y muchos otros más gordos. Mira, permíteme, María Cela, porque yo sé que los amigos, los amigos televidentes, mire, ese es el primer negro de América, primer negro que vino a América, míralo aquí. El Juan, ¿cómo se llama? Juan Garrido. Garrido. De ahí venimos muchos. Juan Garrido. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros y vamos a ver si establecemos me digan ustedes en casa, 1 o 2 días al mes para que hablemos más de nuestra tierra, como hemos hecho en ocasiones anteriores, por lo menos durante 1 o 2 meses cuando tus viajes te lo permitan. Me alegro muchísimo de cómo estás exportando tus conocimientos y nos sentimos todos muy orgullosos. A ti no te gusta que yo lo diga, pero soy un señor mayor que ya tengo Ay, por Dios. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar, usted ha oído hablar de muchas personas que han perdido la vida en los últimos años de infartos al corazón y que uno se sorprende que sean personas jóvenes. Ha oído hablar de la muerte súbita. Hace poco hemos perdido 2 o 3 personas conocidas de muerte súbita en estos días. Uno se pregunta qué es lo que está pasando. Hoy vamos a conversar con una excelente cardióloga que nos visita dentro de un instante. Ya volvemos. La doctora Mejía con nosotros.